Bueno, ahora vamos a continuar con las concepciones complejas en el ámbito del derecho de la integración. Recuerdan que en la primera píldora educativa de la materia, nosotros hemos hablado de concepciones simplistas, quienes reducen el derecho de la integración a una integración económica, pasando por los diversos grados de integración, de zona de preferencia arancelaria, zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común y unión económica, monetaria, etc. Luego la concepción normativa, normativista, normológica, que reduce el derecho de la integración a solo normas, y la concepción axiológica a priorista, es decir, considerar los ideales, el deber ser ideal, en definitiva puro prácticamente, los objetivos, las metas, etcétera, desde el punto de vista precisamente idealista, a priorística, prejuicioso. Ninguna de esas tres concepciones simplistas del derecho de la integración parecen adecuadas para advertir la complejidad, la realidad del derecho de la integración, y por eso necesitamos concepciones complejas. Y ustedes ya saben, me parece que nosotros somos partidarios de una concepción compleja basada en la concepción tridimensional del derecho, y desde esa perspectiva advertimos que hay tres dimensiones del derecho, tres aspectos del derecho: uno referido a la realidad social, de las conductas, de los hechos, de lo dado, diríamos; otra referida a las normas, el deber ser ideal, en definitiva, un deber ser ideal, pero un deber ser ideal que tiene que ver con lo formal, sobre todo; y el deber ser axiológico, es decir, la dimensión de los valores. Esta concepción tridimensional, en general, tiene sus orígenes en varios autores. Uno de ellos, que me parece sumamente atractivo para advertir la complejidad del fenómeno, se da con este francés que ustedes ya deben conocer, François Genis, que se opuso a la escuela de la exégesis y que desde el derecho privado hizo una gran obra de la complejidad del derecho, pero que nosotros la podemos extender al derecho, a toda la rama del derecho y al derecho en general. Recuerdan que entre las obras de Genis está Ciencia y Técnica en Derecho Privado y Positivo y Método de Interpretación y Fuentes en Derecho Privado Positivo, porque decía que precisamente para interpretar y para construir, diríamos, para elaborar el derecho, agregamos nosotros, hay que tener en cuenta lo dado y lo construido. ¿Qué es lo dado? Lo dado son los datos de la realidad social y de los valores, y lo construido es la norma. Por eso ahí está la tridimensionalidad, por eso decimos que se origina la concepción tridimensional o el tridimensionalismo en Francia, con François Genis, fines del siglo XIX, precisamente, principios del siglo XX. Y me quiero detener en esto, porque puede ser útil la metodología, diríamos, de Genis, de esta escuela que él creó, que es la escuela de la libre investigación científica, libre de la ley, pero teniendo en cuenta datos científicos, porque lo dado precisamente son los datos científicos, y con la ayuda de la técnica vamos a construir las normas. Me parece que es importante para el derecho de la integración tener en cuenta los datos históricos, es decir, la historia de la integración, la historia de los países de la integración. ¿Cómo llegamos, en definitiva, hasta hoy? En el derecho la historia tiene una gran importancia, porque no es que lo que pasó, pasó, sino que lo que pasó puede seguir pasando y nos da una dimensión de lo que puede venir. El dato histórico, los datos históricos en el Mercosur, de la integración de los pueblos latinoamericanos, de las experiencias de la integración y, más recientemente, por supuesto, lo que llevó a la integración como antecedentes históricos a la integración del Mercosur. Y lo mismo en la Unión Europea, empezando por la Comunidad del Carbón y del Acero, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, la Comunidad Económica Europea, las comunidades europeas, cómo se fueron integrando los diversos países y cómo fue también saliendo un país, el Reino Unido, últimamente, en definitiva, con el Brexit. Los datos reales.
entendemos que no se puede hacer derecho de la integración si no se conoce la realidad. ¿Qué realidad? La realidad política, económica, social, demográfica, geográfica, lingüística, jurídica. Hay que analizar precisamente esta integración a partir de los datos concretos políticos, económicos, reitero, sociales, demográficos, geográficos, lingüísticos, jurídicos, étnicos, religiosos, todo lo que de alguna manera forma parte de la realidad social, de la dimensión sociológica en términos de influencia humana difusa, pero a veces no tan difusa. Datos ideales, lo que quiere la comunidad, hacer una compulsa precisamente de lo que quiere la comunidad acerca de la integración, medir el humor social, el Eurobarómetro, el barómetro del humor respecto del Mercosur. Estos tres datos históricos, reales e ideales pertenecerían o pertenecen a la realidad social y son datos científicos. Hay que conocerlos científicamente, estamos hablando de disciplinas científicas. Y datos racionales, que todavía Jenny lo asociaba con la razón, estrictamente. El dato racional tiene que ver con los valores, lo justo, lo racional. ¿Ven? Por eso en lo dado, que son los datos, está la realidad social en los datos históricos, reales e ideales, y está los valores, está la justicia y los valores que culminan en la justicia, en los datos racionales. Y con todo eso, y con la ayuda de la técnica legislativa, vamos a construir el derecho de la integración. Técnica legislativa que hay que tener muy en cuenta, porque no es lo mismo redactar un tratado cualquiera multilateral que bilateral y que un tratado de la integración. Se necesita una técnica específica. Al respecto hay cursos acerca de este tipo de técnicas, hay carreras de especialización, ha habido maestrías que hablan de la técnica legislativa, además de la ciencia. Ciencia y técnica en el derecho privado positivo, decía Jenny, pero también en el derecho de la integración. Con todo esto, esta es una concepción compleja, la de Jenny. Es un antecedente de la concepción tridimensional, en definitiva, del derecho en general en el mundo, y a partir de esa concepción tridimensional se han dado diversas teorías que desarrollan la concepción tridimensional. Algunas de ellas son las teorías trialistas, el integrativismo tridimensionalista trialista. Es decir, la idea de que hay que integrar a partir de una fórmula determinada las tres dimensiones del derecho, la realidad social, las normas y los valores. Ustedes ya saben que el trialismo es una teoría que originalmente fue construida aquí en la Argentina por Goldschmidt, pero hay también otras teorías trialistas. Por ejemplo, el doctor Miguel Ángel Suero Caldani, discípulo de Goldschmidt, que tiene algunas diferencias con Goldschmidt, ha publicado últimamente la obra Una teoría trialista del mundo jurídico como si fuera otra, como efectivamente lo es, otra teoría trialista del mundo jurídico. Nosotros nos vamos a valer de ambas teorías trialistas para comprender, para construir este derecho de la integración desde esta perspectiva. Nosotros ya sabemos muy bien que el derecho de la integración, como toda rama del derecho, es un conjunto de casos y sus soluciones. Esto desde la perspectiva sociológica. Casos y sus soluciones, captados por normatividades. Los casos y las soluciones son captados por normatividades, por normas básicamente, pero también por principios, instrucciones, imperativos, etc. Y todo eso valorado al final por un conjunto de valores, por un complejo axiológico que culmina en una propia especial exigencia de justicia. Porque toda rama del derecho tiene su propia y especial exigencia de justicia. Así como el derecho constitucional tiene una propia o especial exigencia de justicia, que es la protección del gobernado contra el gobernante, el derecho laboral, la protección del trabajador contra el empleador, el derecho del consumidor, proteger al consumidor contra el proveedor, etcétera, el derecho internacional privado, proteger o respetar positivamente al elemento extranjero. Acá también tenemos que encontrar nuestra propia exigencia de justicia.
Por eso es que nosotros vamos a utilizar las herramientas, la metodología y la teoría, las teorías trialistas para la construcción de este derecho de la integración. Muchas gracias.